de los castigos en ciertos crímenes. Vamos a hablar de manera general de qué se trata o cómo se define una persona que es víctima de violencia doméstica. ¿Cuáles son esas situaciones que la ponen como víctima de violencia doméstica? Ok, hay dos tipos de casos de violencia doméstica. Uno es cuando la persona ya es víctima de violencia doméstica y el otro es cuando la persona tiene un miedo razonable de que va a convertirse en víctima de violencia doméstica. Okay. Estamos hablando en el plano civil, okay, para el propósito de obtener una orden de restricción, all right, en contra de la otra persona. All right. Hay dos diferentes variantes por la cual la persona pudiera aplicar para esa petición o para esa orden, para que la corte le otorgue esa orden de protección en contra de violencia doméstica. Generalmente, violencia doméstica como tal es battery. Uh-huh. Okay, es que un ataque físico o hay asalto un golpe. también, un golpe o un asalto también. Okay. Right? Puede ser asalto o puede ser un golpe. Right? Okay. ¿Se recuerda usted que decía sí, cuál es la diferencia entre sí, asalto y battery y el golpe? Sí, señor. Bien informados están nuestros radioescuchas de 1210 con el abogado Irán Paz. Abogado, normalmente a mí me gusta tocar el tema porque se convierte en criminal, la parte de lo que está diciendo Wendy, de lo que es la violencia doméstica. Que, por ejemplo, a lo mejor no ha habido battery, no ha habido un acceso, un golpe, pero sí han habido amenazas. Han habido amenazas de la persona. ¿Y qué tiene que hacer un oyente que esté pasando por este tipo de situación? Llamar a la policía inmediatamente. Eso es una cosa que es muy, muy importante y no podemos repetirlo suficientes veces. La violencia doméstica no se puede tolerar. Uh-huh. La violencia doméstica es algo que escala, es algo que crece. Hoy empieza con agarrar por el brazo de una manera agresiva, mañana es un golpe y al otro día es una tragedia. Uh-huh. Y hay que pararlo en el momento en que empieza. Hay que llamar a la policía. Nosotros vemos muchas veces donde las personas no quieren llamar a la policía. Porque es el padre de mis niños, me da lástima, me da pena, no quiero hacerle eso a mis hijos. La respuesta que yo tengo para eso es la siguiente: bueno, ¿qué tú crees que sea peor para tu niño? Uh-huh. Que papá esté con un caso de violencia doméstica que probablemente va a ser civil, una orden de alejamiento, y a lo mejor va a ser, si es criminal, va a ser un misdemeanor, crimen menor, o que papá esté en la cárcel por haber matado a su mamá, donde perdió a papá y perdió a la mamá. Quedó sin All right? Entonces, ¿y qué es mejor para esa persona? Porque eso es lo otro. Desde el punto de vista del abuso, muchas veces la víctima se siente mal por el abusador. Bueno, en mi opinión personal, le estás poniendo un freno, le estás haciendo, de cierta manera estás ayudándole, right? En ponerle un freno a esa situación para que no siga escalando. Hay que llamar a la policía inmediatamente. Hay que ser bien asertivo con ese tipo de casos. La seguridad es lo número uno. Si la situación es un poco más fea, donde tienes que temporariamente irte de ese lugar, hay que hacer lo que haya que hacer para estar seguro, número uno. Pero no se puede vacilar. O sea, hay que denunciar. Hay que poner esa orden de alejamiento y hay que ser bien certero. Y en el dado caso, para nuestros radioescuchas de 1210, abogado, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay niños involucrados? En el dado caso, por ejemplo, existe una niña de 1 año o de meses que la mamá vive con ese niño o con esa niña. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿La mamá se tiene que ir sola? ¿El niño con quién queda? O a veces que vamos a hablar claro en la parte de que la policía, ya se llama a la policía, ¿no? Y la policía llega, Children and Family, o sea, después de que se va, y esa persona hasta puede perder el niño, ¿no? O cómo, a quién le toca en ese momento, en ese procedimiento de que llamaron a la policía, llegó la policía y está involucrado, porque ya empieza a involucrarse el gobierno, ¿no? Sí, en la parte. Ahora,
ese niño se lo quitan temporalmente a la persona. Seamos sinceros con nuestro radio escucha, ¿no? No es necesariamente así, right? Para que el niño sea retirado tiene que ser una situación bien extrema donde el niño no va a estar seguro. Generalmente lo que va a pasar es que, la mayoría de los casos de violencia doméstica estamos hablando de casos civiles, right? Sí. Hay algunos, muchos, que se convierten, escalan en criminal. Exacto, que es un caso civil y un caso criminal. Y no solo eso, hay veces donde tienes 3 casos andando. Tienes un caso civil de violencia doméstica, tienes un caso criminal de violencia doméstica y tienes un caso de divorcio porque muy probablemente se acabó la relación después de eso. All right? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo ese caso de violencia doméstica civil, el juez va a tener en consideración que están en el mejor interés de ese niño de manera temporaria. El juez de manera temporaria va a darle, la mayoría de las veces lo que va a hacer el juez es darle de manera temporaria a la persona, a la víctima, claro, el 100% de la custodia de ese niño o niña. Date cuenta de lo siguiente, en el momento que se entra una orden de violencia doméstica, esa orden es temporaria. Básicamente se entra una orden temporaria y en alrededor de 15 o 20 días se vira para atrás para tener una audiencia, all right, a full, donde se presenta toda la evidencia. Entonces el juez va a hacer una determinación a largo plazo. All right. Esa orden temporaria el juez solamente la va a tomar basado en las alegaciones que esa víctima pone por escrito bajo juramento. Entonces, como el acusado en ese momento no tiene el beneficio de la duda, el juez básicamente lo que estamos haciendo es una decisión temporaria, all right, para evitar que esta situación se ponga más fea. Vamos a poner temporariamente esta audiencia y entonces cuando se vire esta orden, y cuando se vire para atrás para la audiencia, el juez va a oír a todo el mundo y ahí el juez toma una determinación. Vuelvo y repito, el propósito de la Corte de Violencia Doméstica no es buscar lo que se llama en inglés un parenting plan, no es decidir el tiempo con los niños de manera permanente, es más bien una resolución temporaria. Exacto. Hay veces, muchas veces, el juez en esa orden final, si entra en una orden de alejamiento final en contra del papá, el juez va a establecer cierto tiempo. Pero eso siempre va a ser temporario desde el punto de vista de que después alguien va a ir a la corte de familia, ya sea o en un caso de paternidad, si no están casados, o en un caso de divorcio no están casados. Entonces, ese juez es el que va a tomar las riendas desde donde el niño va a ir. Obviamente, si hay una situación de riesgo, si hay una situación de las cosas tan feas, sí, potencialmente puede que tengas un caso de Children and Families, el Departamento de Children and Familia, pero eso más bien cuando la persona abusada también se encuentra que no esté en una posición donde pueda cuidar al niño. Excelente. Abogado, yéndonos a otro punto.